Ayer en Estados Unidos se celebró el Día de Acción de Gracias, esta fiesta que quizá es la celebración más importante en el calendario anual de los estadounidenses, quizá más incluso que las fiestas decembrinas. Es probablemente el único momento en donde todas las familias en Estados Unidos se reúnen. Por eso el caos también en aeropuertos y en carreteras, porque todo el mundo se desplaza para reunir a la familia. Son también de estas fechas que las naciones van creando de manera quizá artificial para generar un sentido de propósito común, una narrativa de orígenes, una crónica de qué es lo que hace este país singular y el Día de Acción de Gracias es precisamente una de estas invenciones, si ustedes quieren, a pesar de que pues, hay antecedentes históricos en términos de los primeros refugiados religiosos huyendo de las persecuciones en la Inglaterra del siglo XVII. Y es una fiesta que como pues, evidentemente tiene sus orígenes en el refugio, en la emigración, siempre tradicionalmente ha estado anclada en esa historia de excepcionalismo estadounidense, de el hecho de que es una nación construida a lomos de la inmigración y a pesar de que precisamente el encuentro de Acción de Gracias celebra o conmemora el momento en que las tribus del noreste de Estados Unidos se encuentran con estos primeros pioneros de la emigración inglesa hacia lo que luego serían las 13 colonias, pueblos indígenas que fueron expulsados, masacrados, movilizados de sus tierras. Pero bueno, pues es una de estas fiestas que de alguna manera recuerda el pasado inmigrante de Estados Unidos y no deja de ser paradójico que en estos momentos Estados Unidos vive uno de estos ciclos de de xenofobia, de nativismo anti-inmigrante, espoleado en gran medida por un partido republicano que en las últimas 2 décadas, sobre todo, se ha venido cargando más y más y más a la derecha, un partido que si bien fue Ronald Reagan, un presidente republicano, el último presidente estadounidense en 1986 en aprobar una gran reforma migratoria que sacó de la oscuridad a 1,5 millones de migrantes indocumentados. Desde entonces no ha habido una reforma migratoria en Estados Unidos. Este partido republicano que se ha venido cargando más a la derecha, que se ha ido haciendo más xenófobo, más nativista, ahora turbocargado, evidentemente, cortesía de Donald Trump y de este sector de extrema derecha estadounidense que hoy ve a los migrantes, a los refugiados, a quienes buscan asilo, como una fuente de peligro, de amenaza. No hay que minimizar lo que se puede venir si es que llegase al poder en el 2024 el Partido Republicano y sobre todo un Partido Republicano encabezado por Donald Trump. Ya lo dijo hace unos días, lo volvió a repetir este fin de semana pasado cuando acudió a la frontera con México con su amigo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, del mismo partido, que además aprovechó la visita de Trump para decir que apoyaba su candidatura para obtener la nominación presidencial de su partido. Trump lo ha dicho sin rodeos, su plan es deportar a los 11 millones de migrantes indocumentados que hay en Estados Unidos de llegar al poder, de los cuales, les recuerdo, 5 millones de ellos son mexicanos. Ha prometido revocar el artículo que otorga la nacionalidad estadounidense a quien nace en suelo estadounidense, ha prometido restringir de manera draconiana la política de asilo y de refugio, es decir, un poco lo que vimos durante sus primeros 4 años de gestión, pero ahora a la N potencia, con esta además narrativa de que en realidad cuando Estados Unidos ve el mundo, ve las amenazas a la seguridad en el sistema internacional, ve la creciente tensión con China como su gran rival geopolítico, ve la agresión rusa en Europa del Este, ve lo que está pasando en Medio Oriente. Es un partido republicano que hoy argumenta que las verdaderas amenazas a la seguridad nacional
de Estados Unidos no son estos conflictos que están en ebullición o que potencialmente podrían reventar, por ejemplo, si China decidiese lanzarse por Taiwán, sino que las verdaderas amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos son aquellas que provienen de su frontera con México. Es decir, ese es el gran flanco de amenaza a la seguridad nacional y al bienestar de los estadounidenses. Y por lo tanto, pues en estas fechas en donde la mayor parte de la narrativa oficial conmemora a estos primeros inmigrantes ingleses a lo que luego se convertirían en las 13 colonias que a su vez darían pie a este país que es Estados Unidos, es momento de subrayar y de recordar las enormes contribuciones de las generaciones de migrantes que han construido este país, los migrantes que hoy siguen poniendo comida sobre la mesa de los estadounidenses que celebraron ayer en la noche sus cenas familiares, los migrantes que proveen de cuidados de salud, enfermeras, enfermeros, los migrantes que proveen toda una serie de servicios esenciales a Estados Unidos, un país que da las gracias, que ayer dio las gracias, sigue sin entender que la migración no es una amenaza o un reto para que Estados Unidos confronte, sino es una enorme oportunidad para aprovechar.